Entonces, hay que pensar a Photoshop como una gran metáfora, digamos, del trabajo, eh, pues, que se hacía eh, antes de que hubiera Photoshop, ¿sí? Antes, o sea, imagínense cómo era, eh, pues no sé, este asunto como de la fotografía antes de que hubiera Photoshop, ¿no? Pues muy complicado, ¿no? Porque todo era, pues obviamente, muy manual. Incluso, ¿no? Pues yo sé perfectamente bien cómo es este proceso, porque a mí me tocó en la escuela llevar laboratorio de fotografía análoga, ¿sí? O sea, es decir, a mí me tocó revelar mis propios negativos, mi propia película, me tocó hacer la impresión en ampliadoras, ¿no? Y entonces, muchas de las herramientas que tiene Photoshop son herramientas que evocan justamente ese proceso, ¿sí? Estos procesos de, ¿cómo se llaman? Estos procesos de trabajar con Photoshop, insisto, van a evocar justamente estas cosas. Entonces, imaginen no sé, que tu película, obviamente, pues bueno, ¿no? O sea, la impresión que se hacía en papel fotográfico, pues dependía de un negativo, ¿no? Una película negativa que se ponía, digamos, en la cabeza de esta ampliadora, ¿sí? Lo cual, pues era como un proyector, ¿no? O sea, había una fuente de luz sobre este negativo que iluminaba un área que se proyectaba en un papel que estaba pues en la base de este aparato, ¿no? Pero muchas veces, digamos que pues el negativo se te rayaba o se te llenaba de polvo y entonces pues había cosas que retocar, ¿sí? O sea, por ejemplo, digo, esta foto pues está maltratada. ¿Qué era lo que teníamos que hacer? Pues lo que teníamos que hacer era, digo, yo jamás hice fotografía a color, jamás hice un proceso a color, pero sí hice proceso en blanco y negro. Entonces, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Pues agarrar un pincelito muy fino y con acuarelita comenzar a retocar los puntitos, ¿sí? Las áreas que habían quedado pues que estaba rayada la impresión, en fin, ¿no? Y entonces ahí nos tenían con un pincelito muy fino haciendo retoque. Bueno, pues gracias a Photoshop nosotros nos vamos a evitar muchos de estos procesos, ¿sí? Y nosotros aquí en Photoshop tenemos una serie de, ¿cómo llamarlo? De herramientas que justamente nos van a permitir esto. Es decir, por ejemplo, aquí nosotros tenemos una mancha, ¿no? Esta mancha, ¿no? Este proceso que además, bueno, esta imagen que aquí ya está manipulada. ¿Sí? Si se fijan, esta imagen, pues nosotros podríamos tomar el pincel, ¿sí? Tomar el goterito, aquí está el goterito, el método abreviado es I, lo que va a hacer es tomar un color, o sea, donde yo hago clic, fíjense, aquí me va a cambiar el color, entonces es pues tal cual, ¿no? O sea, como si esto fuera acuoso y yo tomara el goterito y tomara una muestra del color, ¿sí? Entonces, pues yo con el pincelito podría, ¿no? Ir como retocando aquí.
¿Cuál es la desventaja? Pues bueno, la desventaja va a ser que lo único que yo voy a cambiar es de color esa mancha. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, ¿no? O sea, si nosotros hacemos un zoom, pues incluso la misma imagen tiene una textura, ¿sí? Entonces, no me puedo poner a pintar, pues porque evidentemente eso implicaría, pues, como les digo, nada más cambiar de color la imagen. Entonces, Photoshop tiene varios procesos para nosotros corregir esa imagen, ¿sí? ¿Cuál es uno de ellos? Bueno, uno de ellos es utilizar este pincel corrector. ¿Qué es lo que hace este pincel corrector? ¿No? Si se fijan, es como un curita, ¿sí? O sea, el iconito es un curita. Y está bien padre, la iconografía de Photoshop está muy padre porque justamente nos hace referencia como a estas cosas, ¿no? Pues entonces es como si nosotros a esto le pusiéramos un curita y lo que va a hacer, ¿se fijaron? ¿No? Mediante su algoritmo, lo que va a hacer Photoshop es tomar, ¿sí? Píxeles que hay alrededor para hacer esa corrección. O sea, lo que me pone en realidad es una textura. ¿Sí lo ven? Sí. Ahora, no sé si alcancen a ver, ¿no? O sea, la pantalla aquí alrededor está como muy borroso, se ve que ya le habían picado, ¿no? Entonces, lo que yo puedo hacer con otra herramienta, por ejemplo, con esta herramienta del parche, que es método abreviado J, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es tomar esta área completa, ¿sí? Y entonces, a partir de ahí, voy a hacer más o menos al centro de la imagen, o sea, de este parche que yo acabo de hacer, voy a arrastrar hacia abajo, hacia este elemento que tiene como una textura pareja, y lo voy a soltar, ¿sí? No sé si alcanzaron a ver, pero efectivamente me transfirió, digamos, el área. Lo voy a hacer más evidente por si no lo notaron. Esto puede ser medio, ¿sí? Si yo tomo este elemento, ¿sí? Lo va a transferir, ¿sí? Pero además, o sea, no nada más es la transferencia, digamos, del elemento hacia la otra área, sino ¿quién sabe qué dice? En realidad, ¿sí? O sea, me está tomando o sea, está suavizando los elementos que hay alrededor, ¿sí? O sea, o sea, esto yo lo podría hacer con el lazo, ¿no? No, al revés. Esto yo lo podría hacer con el lazo, ¿sí? Ponerle, dejar presionado Alt, es cierto, y copiar y pegar, ¿no? Entonces, si yo copio y pego, le pongo esto, no es, o sea, no es lo mismo. Entonces, el asunto es que con este elemento del parche, pues efectivamente, lo que yo, ahora sí que lo que yo le ponga, ok, a la hora de que pegué, se me hizo una capa nueva, por eso me marcó un error, porque esa capa está vacía. Entonces, ahora que estoy en el mismo elemento, me lo llevo y me hace la corrección. ¿Sí se fijan? Entonces,
este par de herramientas, bueno, estas tres herramientas, ¿sí? Justamente nos van a permitir hacer este tipo de corrección, ¿no? Hay otro que es el curita nada más. El curita nada más, si se fijan, si yo me voy directo a hacer clic, pues me dice, recomendación. Muchas veces a ustedes les va a aparecer, o sea, al realizar una acción, les va a aparecer un mensaje de error. Por el amor de Dios, lean qué dice. Porque nada más, o sea, les aparece un mensaje de error y ni leen qué dice, entonces no saben y se quedan igual, ¿no? Entonces, aquí este mensaje me dice, pulse opción y haga clic para definir un punto de origen para reparar la imagen. Ok. ¿Qué quiere decir eso? Photoshop me está indicando que este comando necesita una acción previa. ¿Cuál es? Ok. Dice pulse opción. Opción es la tecla Alt, ya sea en PC o en Mac, ¿no? Entonces la tecla Alt o la tecla Option en Mac, si yo dejo presionado, fíjense cómo cambia mi cursor, ¿ya vieron? Ok, entonces yo voy a tomar un área específica, por ejemplo, me gusta la textura que hay aquí. Entonces hago clic, dejo presionado Alt, hago clic y ahora, si se fijan, si se fijan, mi cursor trae una bolita. ¿Qué es esa bolita? Ah, pues es esa área que yo seleccioné arriba. La trae consigo y entonces yo puedo tomar el área. ¿Sí se fijan? Entonces me está tomando la textura de aquí para ir corrigiendo y que tenga, pero se fijan que me guarda, o sea, que lo único que me toma es como la textura, pero me guarda las condiciones de color que hay en este sitio. ¿Sí se fijan? Entonces, miren. Ya corregimos buena parte de estos elementos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí en la ceja, pues yo puedo tomar parte de la ceja de acá para ponerla aquí. Y ahí sí se ve gacho. ¿Sí? Entonces, pues el chiste es ir tomando, ¿no? Como elementos. ¿Sí? Aquí voy a tomar un poquito de aquí para ir corrigiendo. ¿Sí? Y cuáles arrugas y cuáles cosas, ¿no? ¿Sí lo ven? Sí, está muy padre. Ahora, déjenme buscar otra imagen. Esto les va a encantar. Dentro de estas herramientas, digamos, de manipulación que tiene Photoshop, yo voy a abrir una imagen, ¿no? Esta imagen. ¿Sí? Vamos a suponer que ustedes tienen una foto donde sale su ex,
¿no? Aquí está su ex. Vamos a ver qué tal lo hace Photoshop. Entonces vamos a decirle a Photoshop, este es mi ex. Y entonces se van a encontrar esta herramienta. ¿Sí? Esta herramienta que tiene las flechitas así, que también va a aparecer con J, para que me lo dé, yo voy a poner, para que pase con todas esas herramientas, puedo poner Shift J y me cambia, porque todas estas herramientas son la misma, ¿se fijan? O sea, yo pongo J y me va a dar una, pero si pongo Shift J, me va a cambiar entre las herramientas que sean de ese bloque. Entonces, aquí está. ¿Sí? Entonces, yo presiono o le pongo suprimir y me va a decir rellenar con el color frontal, que es este color, con el color del fondo, que es este color que está aquí, color el que yo elija, y luego viene esta opción que dice según el contenido. Si yo le pongo según el contenido y le doy OK, adiós ex. ¿Sí? Y bye. Ya, si quieren, pues ya nada más se puede hacer ahí como si no quedó bien, pues le podemos hacer ahí cualquier cosa, ¿no? Es más, o sea, vean, por ejemplo, yo puedo seleccionar esto. Ya no me voy a preocupar mucho de la sombra, pero yo puedo tomar este elemento y con esta misma herramienta, ¿no? Le digo, pues como que se ve mejor aquí. ¿Sí? Esta es una chulada de herramienta, ¿no? Digo, obviamente, pues bueno, no es perfecta, ¿no? O sea, porque pues, ya se fijaron aquí, el horizonte pues no nos coincidió, se ve medio raro, pero bueno, ¿no? O sea, de entrada, pues de igual manera, nosotros podríamos con esta misma herramienta, por ejemplo, ¿no? Yo voy a tomar el pincel, le voy a poner Alt aquí, ¿no? Entonces miren lo que me toma. Entonces yo nada más le voy completando un poquito. Aquí. ¿Sí? ¿Cómo entramos al panel que enseñaste de relleno? Ajá, cómo entran a ese panel? Claro. Hay que hacer, o sea, hay que hacer un enmascarillado, que puede ser con la herramienta de enmascarillado, puede ser con el lazo manual. O puede ser con la misma herramienta, ¿no? Esta ¿sí? Yo hago un enmascarillado. Pero en este caso, el panel me lo va a dar en el momento en el que yo de ese enmascarillado voy a presionar suprimir. O sea, le pongo eliminar. Y entonces me da la opción. Ok. ¿Sí? Entonces, pues bueno, esta es, ya les digo, una chulada. Hay otra herramienta que nos va a servir también para hacer este tipo de corrección, aunque ese sí nos va a hacer una copia directa, digamos, como de píxeles, ¿sí? Es esta herramienta, la sacamos con S, que es el tampón clonador. ¿Qué es lo que va a hacer esta cosa? Esta cosa, y esto sí lo va a hacer tal cual, o sea, es decir, si yo quisiera poner esta mujer acá de este lado, yo pondría
Alt, ¿no? O sea, con esta herramienta le voy a poner aquí Alt y voy a hacer clic con el ratón. Luego me la voy a llevar acá y se fijan, ahí está la chava. A diferencia del curita, ¿sí? A diferencia de esta herramienta que tenemos también que presionar Alt, ¿sí? Aquí me va a poner los píxeles tal cual. O sea, me va a... ¿Sí lo ven? O sea, todo lo que yo estoy lo va a duplicar, pero no le importa, o sea, a Photoshop no le importa, o sea, no hace no hace magia con los píxeles, simple y sencillamente lo va a pasar tal cual yo lo estoy copiando, ¿sí? O sea, no me, ¿sí lo ven? A diferencia, o sea, si yo utilizara, por ejemplo, esta herramienta haciendo lo mismo, yo le pongo Alt aquí también en el talón, ¿sí? Miren, o sea, me vuelve, o sea, de igual manera me toma lo que hay alrededor, pero se fijan que me va corrigiendo la orilla y obviamente pues me va poniendo como los colores ahí. Entonces, a la hora de que yo suelto, ¿sí? No me está tomando, o sea, no es tal cual, sino hay una integración con el fondo, ¿sí? O sea, no es como este que pasó tal cual, sino aquí hay una integración con el fondo, busca como mimetizarse con el fondo, ¿sí? Entonces, pues ya les digo, estas herramientas, ¿sí? Estas herramientas nos van a permitir, nos van a permitir, o sea, hacer este tipo como de corrección, ¿sí? Ahora, les voy a mostrar que hay eh, otras 3 herramientas que están aquí. Cada quien va a tener, seguramente Photoshop les va a visualizar una herramienta diferente, pero el método abreviado es desde su teclado con O. Nos van a aparecer estas 3 herramientas. Les pueden aparecer en su caja de herramientas, les puede aparecer cualquiera de estas 3, ¿no? Que es esta como paletita, ¿sí? Que es esta como una manita. Y una esponjita. Cualquiera de estas 3. Entonces, bueno, vamos a poner la paletita. Les explico. Esta herramienta de la paletita, nuevamente, evoca ese trabajo que se hacía en el laboratorio fotográfico, ¿sí? Donde ya les digo, ¿no? Había una fuente lumínica que proyectaba, ¿no? O sea, como un cañón, proyectaba la imagen que se proyectaba en un papel fotográfico y pues bueno, eso se quemaba, ¿no? Y gracias a eso podíamos imprimir, digamos, en este papel fotográfico que pasaba después por un proceso de revelado y fijación de la imagen, ¿sí? Entonces, resulta que había veces que también, o sea, en este proceso queríamos obscurecer o aclarar cosas, ¿sí? Vamos a suponer que tomamos la imagen, pero, no sé, el ojo de alguien, pues quedó como obscurito. Entonces, queremos aclararlo. Eso se podía hacer en el laboratorio, ¿sí? ¿Qué era lo que teníamos que hacer para hacer eso? Déjenme tomar... ¿No? Lo que hacíamos era literal un alambrito, ¿sí? Así, alambrito. Entonces hagan de cuenta que este es el alambrito, ¿no? Entonces tomábamos un alambrito que obviamente era súper delgadito, ¿sí? Y en la punta, ¿sí? Con Durex así bien hechizo, le poníamos
un cartoncito, ¿no? O sea, como un circulito de cartón, hagan de cuenta, así, ¿sí? Entonces le pegábamos al alambrito con Durex un cartoncito negro. Por eso es que esta herramienta parece como paletita. ¿Qué es lo que hacíamos con eso? ¿No? O sea, hagan de cuenta que esto era así. Entonces, aquí estaba la luz, que echaba la luz al papel, y nosotros metíamos este pincelito de luz, ¿sí? Este pincelito, y obviamente hacía una sombra abajo, ¿sí? O sea, en la imagen hacía una sombra. Entonces, rápido le hacíamos como así. Uh-huh. Entonces, como dejaba de pasar luz, lo que nosotros, por donde nosotros le pasáramos, como dejaba de pasar luz por unos instantes, se hacía más claro. Entonces, aquí en Photoshop, lo voy a evidenciar un poco más. Aquí en Photoshop, esta herramienta justamente nos sirve para aclarar, así tal cual nosotros le pasábamos. ¿Sí? Entonces, como íbamos tapando el flujo de luz, ¿sí? Pues se hacía más clarito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque había un cartoncito que no dejaba pasar la luz en la imagen y esa parte se aclaraba. Entonces, por eso es que tiene esta imagen. Ahora, imagínense que lo que queremos hacer es el paso contrario. ¿Cómo le hubieran hecho en, en, este, en este proceso análogo? ¿Cómo le hubieran hecho? ¿Taparle el flujo de luz? ¿Cómo? ¿Taparle el flujo de luz? No, taparle el flujo de luz es lo que estamos haciendo. Ah, no, mentira, sí. Entonces dejar que pase la luz. En un punto específico, o sea, tenemos que tapar lo demás. ¿Cómo le harían? Podrías como enmascarar todo lo demás. Ajá. O sea, como crear una máscara de lo nada más donde quieres dejar más luz. Sí, digo. Ajá. Eso podía ser. Y entonces fíjense qué es lo que tenemos aquí. Pues sí, es más fácil aumentarle la saturación en donde quieres que haya luz, ¿no? O Sí, sea, que pero los no, colores sean más brillantes. sí, pero no tenías computadora. Ah, antes. ¿Una lupa o qué es eso? Esto es o sea, bueno, no es una seña obscena. Ajá. O sea, lo que hacías era literalmente tapar un área, uh-huh, y solamente dejar pasar por un huequito la luz. Entonces era literalmente hacer esto, ¿sí? Entonces nada más dejabas pasar la luz, por eso es que tiene esa como manita. La manita. Lo que hacías era esto, solamente dejabas pasar la luz por un pedacito, ¿sí? Y así tal cual. Entonces se hace más oscuro. Por eso les digo, estas herramientas de Photoshop, estos iconitos, pues no se los inventaron así de la nada, ¿no? Tiene justamente esa evocación a este trabajo que hacíamos antes en el laboratorio de cómputo. ¿Sí? Entonces, con esto, nosotros podemos aclarar, ¿no? O sea, con el pincelito de luz, ya saben que no es una paleta, ¿sí? Nosotros románticamente le llamábamos pincel de luz, ¿sí? Y si queremos bloquear, pues entonces es que ponemos la mano. Por eso esas herramientas tienen estos iconos. Y por último está la esponja. ¿Qué hace una esponja? Absorbe. O sea, Ajá, que chupa las cosas. exactamente. Entonces, ¿qué creen que haría aquí? Pues es como la goma de las herramientas, ¿no? Eh, O se chupa la luz. el color, ¿no? Entonces, lo Ah, que hace esto es que va a desaturar una zona, ¿sí? O sea, lo va a convertir en gris, ok, ok. ¿sí? O sea, lo va a pasar como a gris, ¿sí? Tal cual, si le pasáramos la esponjita y absorbiera el color.
Ok. Va a dejar la imagen, pero va a absorber el color. ¿Sí? ¿Cómo ven? Bien. Material bueno. ¿Sí? No, Entonces, para pues, editar mi tarea y que se vea más padre. bien, entonces, aprovechando que están como en casa, ¿sí? Pues le van a pedir a sus papás, no sé, eh, la foto más, más lastimada que tengan, así como esta. Ok. ¿Sí? Y la van a corregir. Va. ¿Sí? Entonces, van a tomar, o sea, van a tomar dos fotos, digamos, ¿no? O sea, esta pues la escanean, ¿no? Porque pues obviamente será una foto análoga, ¿no? La foto, pues que, o sea, la más vieja que tengan, ¿no? Y así que esté doblada, que tenga diurex, ¿no? Que le haya caído ahí humedad, en fin, ¿no? Ok. Y la van a restaurar, ¿sí? Entonces a la plataforma me van a subir, o sea, la foto como estaba y la foto restaurada, Va. ¿sí? Eh, La restaurada te la mandamos en Photoshop. sí, por favor. Ok. Y van a hacer otra, que esa sí puede ser ya digital, ¿no? O sea, de su Facebook o de algún lugar, o sea, de sus fotos, donde quieran eliminar a alguien, Ok. ¿sí? Y o sea, van a hacer como esa, ¿sí? Así, debe de quedar así impecable, ¿no? Ustedes han visto, ¿no? Que luego hay mucho en internet, ¿no? O sea, como hay un cuate que se dedica a hacer eso, ¿no? Tú le mandas tu foto y le dices, oye, ¿me puedes quitar ¿no? Hay, hay algunas veces donde dices, oye, salí padrísima en la foto, ¿no? ¿Me puedes quitar a la vieja fea que está ahí atrás? Y ¿Sí? la ponen más. Y la ponen más veces, ¿no? O la quitan a ella, ¿no? En fin. Sí, 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 sí. Entonces, pues bueno, ese cuate se da unas divertidas, pero bueno, pues todo lo hace con Photoshop, ¿no? Entonces, de esta manera, ustedes pues van a practicar estas cosas que hemos visto el día de hoy en pues en una imagen que seguramente ustedes tienen en casa, ¿no? Entonces, bueno, pregunto, ¿habría alguna duda? No, no todo claro al 100, ¿Para Lewis. cuándo serían, prof? Pues o sea, para entregar, yo se las estoy poniendo, ¿no? Que me entreguen el miércoles, ¿no? Entonces, pues de igual forma, para entregar el miércoles. No, este proyecto pues no es tan complicado, ¿no? Entonces, Ok. una semana a otra sí puede salir, pues. ¿Sale? Sale y vale. ¿Cómo ven? A ver, dudas, que luego están un día antes haciendo la tarea y ya no se acuerdan de nada. ¿Está grabado, maestro? Sí, lo estoy grabando y ahorita terminando, voy a subir nada más esa partecita, ¿no? Para que no se tengan que chutar ahí cuando abrí el de video y todo eso. Ok. A la hora de restaurar la foto vieja, ¿podemos usar la herramienta que queramos? O Sí, sea, sí, sí. o puede ser
Sí, el chiste es que también ustedes vayan practicando y puedan determinar, ¿no? O sea, hay cosas, no sé, por ejemplo, o sea, digo, obviamente esta herramienta en sí misma, pues ya nos da un montón de oportunidad de corregir, ¿no? O sea, si yo le hago esto, pero, pues si se fijan, ahí queda como medio chafa, ¿no? Entonces, si yo tomo esta herramienta, ¿no? Y le digo, yo quiero tomar un poco de aquí y me voy con calmita, incluso variando los tamaños, ¿sí? Pues voy a encontrar, ¿sí? Que hay como maneras de, o si digo, bueno, pues yo soy muy desesperado y quiero tomar este elemento, ¿sí? Pues el chiste es que pues tengamos cuidado de que no se vea cucho, ¿no? Sí, entonces pues váyanle intercalando, ¿no? O sea, a lo mejor se acomodan con una sola herramienta y eso está bien, ¿sí? El chiste es que ustedes vayan viendo y sobre todo vayan sintiendo cómo funcionan las herramientas, ¿no? ¿Sí? Incluso, o sea, con este asunto de los pinceles, ¿no? Acuérdense que, o sea, nosotros podemos hacerlos más grandes, pero no por eso, pues no por eso me va a funcionar, ¿no? O sea, si yo hago esto así, pues ya me tomó una cosa de aquí abajo y no me está quedando bien, ¿no? Entonces, que ustedes puedan jugar con los tamaños y sobre todo también con con la dureza del pincel, ¿no? Porque eso también de cierta manera nos afecta a la hora de, ¿sí? Miren, aquí ya no me está funcionando porque alrededor hay cosas que, o sea, Photoshop no entiende, ¿no? Photoshop toma píxeles de alrededor y los pone. Entonces, Photoshop no entiende aquí. Entonces, esto quiere decir que nosotros aquí deberíamos tomar con la otra herramienta, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues, es un asunto de que ustedes le vayan tanteando a esto. ¿Sale? ¿Sí? Sí, pero Sí, Lewis. Va. Solo rápido, ¿cuál era el comando para hacer rápido, digo, para hacer más grande el pincel sin estar yendo hasta arriba? Sí, claro. En Mac, esto es en Mac. Acuérdense que este funciona en Mac nada más. Si nosotros presionamos Control y Alt u Option, ¿no? O sea, depende cómo esté en su teclado. Control y Option y Ujú. hacen clic y mueven hacia los lados. O sea, hacia los lados es tamaño y hacia arriba y hacia abajo es dureza. Perfecto. ¿Sí? ¿Y en PC cómo es? En PC, fíjate que en PC no me sé si hay una combinación de tecla, pero habría también otro truquito. O sea, cuando tengan herramientas con pincel, entonces lo que hacen es clic derecho. Y aquí en Ah, clic derecho, ustedes pueden también cambiar el tamaño del pincel y también pueden cambiar la dureza, ok. ¿sí? Con Ah, clic derecho. ok. Gracias. ¿Vale?